puede empezar un poco contando su historia personal y sus inicios en la actividad política. Empiezo por edad en adelante. Yo nací el 6 de enero de 1930, por lo tanto tengo en este momento 78 años. Nací en Buenos Aires, una familia por todos lados bastante vieja de la Argentina, es decir, no tengo ningún tatarabuelo europeo, es decir, toda mi familia por los 16 costados de los tatarabuelos vivía en la Argentina antes de 1810, de manera que, digamos, soy un argentino viejo, no tengo memoria europea, en mi familia no hay memoria europea. Nací en la ciudad de Buenos Aires, mi padre era un abogado, mi madre era una señora quehaceres domésticos sería su profesión. Tengo 2 hermanos. Estudié en el Colegio del Salvador. Me recibí en el año 46. Entré inmediatamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Me recibí de abogado en el año 1953. Desde el año 1948 trabajé también en la Facultad de Derecho como auxiliar de docencia en el Instituto de Derecho Político que dirigía el doctor Faustino Legón. Hice luego una carrera universitaria con ese motivo, fui auxiliar de docencia, jefe de investigaciones, posteriormente profesor, ya después del año 1955. Me recibí de abogado en el 53, en el año 55, cuando se produjo la revolución de entonces, el golpe de Estado de 1955, al poco andar fui designado secretario de la Facultad de Derecho y después de un tiempo, en la intervención del doctor Ambrosio Gioja, fui nombrado profesor adjunto de Derecho Político. En el año 1957 fui nombrado profesor adjunto de Derecho Político en la cátedra del doctor Carlos Fait, en la que estuve hasta bien avanzada el gobierno del doctor Alfonsín, cuando fui nombrado profesor titular de Derecho Político. Después me cansó la vida universitaria, diríamos, y renuncié, pero de manera que tengo una carrera universitaria larga, que fue paralela a las distintas actividades que realicé después en la vida, ¿no? La primera de las cuales fue la profesional de abogado en el estudio de mi padre y en un estudio propio que abrí después. Luego la actividad política casi inmediatamente me llevó a la diplomacia. Había hecho política antes, militado en el Partido Conservador, vinculado sobre todo al doctor Vicente Solano Lima, que era un amigo personal de mi padre, con quien se había iniciado en la vida política. Papá había sido presidente de la juventud del Partido Conservador en la provincia de Buenos Aires cuando Lima llegó a La Plata, de manera que tuve, digamos, allí mis primeras armas políticas y además un poco las que condicionaron mi visión del proceso político posterior argentino. Yo no era en absoluto no tenía peronista, al contrario, era fuertemente antiperonista, pero cuando Solano Lima definió su propio estilo de antiperonismo, yo me acerqué bastante a él. Es decir, una forma de antiperonismo que podríamos decir se diferenciaba de las demás, porque a partir de septiembre se nos pasó la rabia, que en general como antiperonistas teníamos en la época de Perón. Pero hubo después del año 55 2 clases de antiperonismo: los antiperonistas que siguieron con la actitud de oposición intransigente y los que entendimos que había que buscar una fórmula de entendimiento con ese enorme sector del país que representaba el peronismo. De manera que las primeras armas políticas las hice con ese partido, el
Partido Demócrata Nacional, en la variante de Solano Lima, porque inmediatamente los partidos empezaron, como ustedes sabrán, a dividirse, todos ellos sin excepción, incluido el Partido Conservador, a pesar de la relativa modestia de su dimensión. Cuando se aproximaron las elecciones del año 58, yo entonces militaba todavía más activamente con Lima, pero sin embargo la opción, como a la mayoría de los argentinos, nos pareció en ese momento insoslayable. La campaña electoral que había llevado a cabo Frondizi me resultó atractiva, particularmente a través de la prédica de la revista ¿Qué? La revista ¿Qué? Me llamó la atención, a pesar de que podíamos decir que arrastraba una desconfianza desde el ¿Qué? Original por los orígenes políticos de sus creadores. Pero la revista que hizo la campaña electoral de Frondizi, llevando lo que prometía ser su pensamiento, me pareció en muchos aspectos muy interesantes. La nueva idea sobre, por ejemplo, la explotación del petróleo, la apertura a una política de inversiones, la enseñanza libre, que en realidad lo que quería decir era prácticamente la posibilidad de que las universidades privadas emitieran títulos habilitantes, la ampliación, en una palabra, de la oferta educacional de tercer grado a la Argentina me pareció una necesidad. Eso me atrajo y poco a poco fui entonces aproximándome a la idea de votarlo a Frondizi, a pesar de que la literatura que él había producido, particularmente el libro Petróleo y Política, me resultaba muy poco atractiva. El prólogo, sobre todo, del libro, que era una expresión, diríamos, un poco sumaria y no demasiado profunda de los libros de Lenin sobre el antiimperialismo, no me resultaba particularmente atractiva. Pero la imagen de Frondizi se fue agigantando, mientras que la de Balbín, con todo lo respetable que había sido y lo atractivo para los antiperonistas como figura brava y clara de la oposición, se fue desdibujando poco a poco. Sobre todo a medida que, diríamos, la fórmula se radicalizó con la figura de Del Castillo, el vicepresidente, que pronunció una de las frases que más recuerdo de aquel periodo, que es: nosotros los radicales provenimos del resentimiento histórico. A partir de lo cual dije, a esta fórmula no la puedo votar, porque el resentimiento es algo que en la Argentina lo tenemos que superar de una buena vez. Y bueno, y me aproximé a Frondizi por una vía no partidaria. Yo no tenía ningún amigo radical. Mi familia había sido fuertemente antirradical por todos lados, sobre todo mi padre. Y no tenía ningún amigo radical, excepto así esas amistades de la facultad, naturalmente, que son amigos, pero no amigos políticos. El amigo que me aproximó al frondicismo fue Carlos Florit. Carlos Florit era muy amigo de Luis María de Pablo Pardo, a quien yo también conocía, que nos parecía que iba a ser seguramente el ministro de Relaciones Exteriores de Frondizi. Estamos ya hablando del momento en que habíamos votado, Frondizi había ganado la elección, y bueno, ahí se produjo la decisión de aproximarme políticamente al frondicismo, pero por la vía de una incorporación al equipo de quien creíamos nosotros que iba a ser ministro de Relaciones Exteriores, es decir, de Pablo Pardo. Eso era lo que quería Florit y lo que creía yo también. Yo no lo conocía a Frondizi personalmente, tampoco lo conocía a Frigerio, nunca lo había visto en mi vida. La decisión de
entrar en la Cancillería fue adoptada dentro del siguiente criterio. A mí me interesaba colaborar en una tarea casi diríamos burocrática, es decir, la reorganización del Servicio Exterior de la Nación. Estaba convencido de que la Cancillería adolecía de profesionalidad. Y a mí me interesaba, ya por razones de formación académica, la burocracia como factor fundamental de la organización del Estado. La burocracia en el sentido de Max Weber. Yo era un lector asiduo de Max Weber y en general de todos los sociólogos y de culturólogos alemanes. En la cátedra de Derecho Político yo trabajaba mucho con ese tipo de literatura. La idea de que la Argentina tuviera un servicio exterior organizado me resultaba atractivo, y si yo entré al Ministerio de Relaciones Exteriores fue con la certeza de que iba a ser parte de un equipo que sorpresivamente, por razones que hasta hoy están bastante en el velo de lo desconocido, bajo el velo de lo desconocido, terminó siendo encabezado por mi amigo Carlos Floris, mi íntimo amigo y de mi misma edad, que nadie se hubiera imaginado que iba a ser el ministro de Relaciones Exteriores a los 29 años. Aunque Frondizi fue un presidente que llevó un equipo sumamente joven al gobierno, empezando por él mismo, que tenía 49 años. El ministro más joven no fue, pese a que la gente cree normalmente que fue Florit, sino que fue Allende, Alfredo Allende, que fue ministro de Trabajo a los 28 años. Los subsecretarios también eran muy jóvenes, así que yo me encontraba bastante a gusto, tenía 28 años en ese momento, con un equipo de esas características, en la que convergían gente de ideologías muy distintas, comenzando por las que representaba Rogelio Frigerio y su equipo. Ese, digamos, es la trayectoria más o menos sumaria. Si pudiera describir un poco cuál era la situación de la Cancillería, cómo estaba organizada la Cancillería al momento en que usted asumió sus funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores había tenido originariamente, digamos, una composición típica de la Argentina tradicional. Los diplomáticos eran gente que, diríamos, en general pertenecía a familias que no necesitaban tener empleos altamente remunerativos, porque más o menos eran bien pudientes o eran razonablemente pudientes. No eran en todos los casos así, pero era una buena mayoría de los diplomáticos. Esta Cancillería así tradicional, digamos, la encabezada por Saavedra Lamas, por Cantilo, por Ruy Guiñazú, lógicamente cambió cuando vino el primer gobierno de Perón. El primer canciller de Perón, que fue Juan Atilio Bramuglia, pobló a la Cancillería de elementos totalmente nuevos. Además, multiplicó enormemente el servicio exterior. La cantidad de diplomáticos se multiplicó más allá de toda necesidad razonable, teniendo en cuenta las posibilidades de las relaciones exteriores argentinas de aquel momento, incluida la vocación de Perón, que en algunos aspectos tenía, digamos, una proyección, una dinámica en su proyección internacional mutatis mutandis parecida a la de Chávez hoy en día, ¿no? Esa Cancillería era, desde el punto de vista burocrático, una organización bastante caótica, cuya primera reorganización la intentó el sucesor de Bramuglia, que fue el doctor Paz, Hipólito Paz, que todavía vive, que fue luego, que venía de ser embajador en Estados Unidos. Luego de eso vino la gestión de Remorino, que la terminó de sistematizar a la Cancillería. Redujo drásticamente el personal diplomático a no más de 400 personas y empezó a hacer
el primer concurso de ingreso a la Cancillería, Jerónimo Remolino. Concurso en el que ingresaron muchos diplomáticos que fueron importantes aportes intelectuales y profesionales, como por ejemplo Ernesto de la Guardia, Enrique Ros, Hugo Gobi, para citar Héctor Subiza, para citar 4 solamente de ellos, que fueron realmente embajadores muy brillantes posteriormente. Fue un grupo de 10 muy selecto. Pero vino la Revolución del 55, y la Revolución del 55 hizo más o menos lo mismo que Bramuglia, ¿no? Echó a todo el mundo, por lo pronto, hizo una reducción más drástica que la que había hecho todavía Remolino, dejó a un centenar de diplomáticos que en la mayoría de los casos eran bastante profesionales, no se habían, digamos, comprometido políticamente en la época de Perón, y también echó a muchos que no estaban comprometidos políticamente, pero querían hacer vacantes. Cuando nosotros llegamos al ministerio nos encontramos con una Cancillería bastante improvisada y desde luego sin ningún tipo de organización semejante a la que tenía, por ejemplo, desde no muchos años antes, la Cancillería brasileña, porque tampoco hay que pensar que los brasileños fueron siempre iguales. Su Cancillería tradicional, digamos de la época de Río Branco, se parecía bastante a la Cancillería argentina o a la Cancillería chilena, pero ya entonces estaba reorganizada. Bueno, pues la idea fue establecer por de pronto un límite de ingresos, que se acabaran las designaciones de favor. En ese momento todo el mundo podía tener influencia sobre el nuevo gobierno de Frondizi. Yo llegué a tener 2.000 pedidos de incorporación al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Cuando algunos fueron inevitables, porque desde Perón a Aramburu todo el mundo tenía posibilidades de una manera o de otra, de pedir alguna vacante. Y entraron así algunas personas cuyos nombres desde luego voy a omitir. Pero en un momento dado conseguimos persuadir que se interrumpiera toda designación que no fuera, porque todavía no era posible impedir que totalmente el acceso a la academia, que no fuera por el primer grado del escalafón, que era en ese momento el de agregado, ¿no? La idea era el concurso para el ingreso a la Cancillería, y muy en el horizonte, todavía no había demasiados problemas en el gobierno, algo semejante a lo que consiguió luego organizar Carlos Muñiz, es decir, el Instituto de Servicio Exterior. Bueno, eso era lo que yo me proponía hacer, y después me proponía irme a mi casa. No se me ocurría, que no tenía dentro de mi propósito una carrera diplomática, o dedicarme básicamente a las actividades de política exterior. Las circunstancias me fueron luego llevando a eso. De manera que lo que hicimos fue, mientras yo fui director de personal, que fue mi primera designación, frenar el ingreso indiscriminado de gente, mantuvimos los cuadros que había, no se produjo ninguna política de cesantías masivas, ni tampoco de cesantías, punto. No hubo política de cesantías. Nos arreglamos con ese personal que habíamos heredado del proceso del 55, muchos de los cuales luego fueron, desde luego, excelentes diplomáticos. El oficio se aprende. Luego, cuando en mi segunda etapa en la Cancillería, luego de haber estado en Brasil, en la embajada en Brasil, cuando fui su secretario, hicimos el primer concurso para el ingreso de diplomáticos, que se organizó en 1961. Y a partir de ese momento ya nadie más entró en el Ministerio de Relaciones Exteriores sino a través de un concurso, hasta el día de hoy. De manera que fue una de esas cosas que quedó, y en fin, en aquel momento alguna gente joven era capaz de pensar a 20 años plazo, ¿no? Porque la verdad es que la idea era hacer una cosa cuyos frutos no los íbamos a ver, no pensábamos verlos, porque ni Florit ni yo pensábamos dedicarnos al servicio exterior, ni tampoco
el inmediatamente incorporado íntimo amigo sobre todo de Florita, Arnaldo Musich, que se convirtió en el principal asesor económico del ministro. Que a poco andar, bueno, pues como en una silla caben solamente unas asentaderas, según lo que me enseña la experiencia, sobre todo en la silla del poder, la relación entre Florit y de Pablo Pardo empezó a deteriorarse rápidamente. Florit pensaba que iba a ser el verdadero canciller de Pablo Pardo, pero al mes las cosas no funcionaban así, porque el que tiene que tomar en última instancia las decisiones es el que pone la firma. Bueno, y entonces, digamos, el objetivo que nosotros nos habíamos planteado se cumplió, en el sentido de que la carrera diplomática quedó organizada, y si no la Cancillería Argentina hoy no es Itamaraty, no se debe a la circunstancia de que los cuadros estén mal preparados, sino a la circunstancia de que la política exterior no ha tenido la continuidad que tiene la brasileña, o la chilena, o la de cualquiera de los otros países que en América Latina tienen una carrera diplomática. Y en la Cancillería, una vez que comenzaron las tareas de organización, ¿cómo se planteó la convivencia entre radicales y estos cuadros que venían, digamos, allende del partido, digamos? Bueno, nosotros, primeramente, evidentemente el equipo que había ingresado con Florit en ese primer momento no era un equipo radical, ni Florit era radical, ni yo era radical, ni Musich era radical, ¿no? Entraron algunos radicales, por ejemplo el subsecretario de Relaciones Exteriores, Francisco Ders, era un militante radical tradicional que Frondizi lo propuso como subsecretario y naturalmente fue designado. Y hubo algunas designaciones de gente del Partido Radical de poca significación, algunos pedidos del propio Frondizi, que nombró un par de funcionarios con los que tenía alguna relación de tipo personal, algún pedido de Blecher, pero por ejemplo de David Blecher, pero Frondizi incorporó a poca gente del Partido Radical, al nivel de embajador, por ejemplo. Casi todos los que nombró los concentró en América Central, ¿no? Pero en las grandes embajadas no nombró a gente del partido, así que no hubo problemas de convivencia entre la Cancillería y el radicalismo en el orden interno de la Cancillería. Hubo algunos problemas de convivencia con gente que venía de la Revolución Libertadora, porque eran, digamos, la Revolución Libertadora había nombrado a gente que para nuestro paladar era muy gorila, ¿no? Y sobre todo había algunas designaciones que nos habían parecido realmente poco serias, que eran las que habían tenido lugar entre el momento de la elección de Frondizi, cuando Frondizi había ganado la elección, y el momento de la transmisión de mando. El último canciller nombró mucha gente que a nuestro juicio no debía haber sido designada, entre otras razones porque cubría las vacantes que había, que eran relativamente pocas, y el gobierno no se proponía ampliarlas. El nuevo gobierno, que venía en materia de, digamos, de administración pública, con criterios bastante severos en cuanto a la ampliación de burocracia. De hecho, no se creó una vacante nueva. Así que había muy pocos cargos para proveer de gente de confianza del propio canciller, que nombró a algunas personas que luego tuvieron bastante carrera pública, digamos Magoff, por ejemplo, Guillermo Magoff, o Albino Gómez, que se convirtieron en figuras significativas incluso en la vida literaria del país, el caso de Gómez. Pero no hubo problemas en última instancia mayores de convivencia. Nosotros le preguntamos, quizás no durante el periodo en el que Florit estuvo al frente de la Cancillería, pero hay una anécdota de un asesor del canciller Cárcano, Lucio García del Solar, que... Bueno, estamos ya hablando del momento de la gestión de Cárcano. Claro. Esa gestión de Cárcano, yo era subsecretario,
y Lucio García del Solar era jefe de gabinete de Cárcano. El Lucio García del Solar era radical, pero no radical en el sentido de la UCRI, era radical en el sentido de que era anti-UCRI, era un radical tradicional, ¿no? Era hijo de un íntimo amigo del canciller Cárcano y Cárcano lo designó jefe de gabinete como su hombre de confianza, puesto que el subsecretario era yo, que no era hombre de confianza de Cárcano. En realidad yo no lo conocía personalmente a Cárcano, nos llevamos después magníficamente bien, pero yo había sido subsecretario de Adolfo Mujica, de modo que el número 2 de la Cancillería no era un hombre del conocimiento personal de Miguel Ángel Cárcano. Nuestra relación fue posteriormente óptima. Pero en efecto, con Lucio García del Solar hubo algunas dificultades, fundamentalmente porque él tenía un criterio distinto sobre algunos aspectos de la política exterior del gobierno de Frondizi, particularmente el tema de la relación con Cuba, ¿no? Él entendía que nosotros estábamos, la posición de, digamos, básicamente no intervencionista del gobierno de Frondizi en torno del tema cubano, era perjudicial para los intereses del gobierno y de los intereses de la Argentina. Cuando nosotros tuvimos que ir a la conferencia fuimos a la conferencia de Punta del Este, Lucio García del Solar era públicamente opuesto a la línea que llevaba el canciller Cárcano, ¿no? Esa fue una dificultad, pero no fundada en la condición radical de Lucio García del Solar, si entendemos por radicalismo el radicalismo de la gente del gobierno de Frondizi, como era radical Allende o Vítolo, o de origen radical, ¿no? Es decir, la gente de la UCRI obviamente la mayoría de los UCRI eran radicales, pero la oposición de Lucio era de otra índole. Él fue siempre fiel hasta el día de hoy al radicalismo y en ese momento representaba una línea parecida a la que iba a sostener, diríamos luego, Miguel Ángel Zavala Ortiz, ¿no? Es decir, era un radical de la oposición al radicalismo, al gobierno de Frondizi. Por eso fue que sus relaciones con Cárcano quedaron un tanto deterioradas, porque Cárcano consideró que no había sido leal con él. En fin, haber sido leal con sus propias ideas, ¿no? Pero en la Cancillería, dentro de ese equipo homogéneo, que era básicamente un equipo de profesionales como Carlos Ortiz de Rosas o como José María Álvarez de Toledo, que eran las otras figuras más importantes del ministerio, él desentonaba, ¿no? Desde ese punto de vista, sin perjuicio de que no tuviéramos malas relaciones personales, sino por el contrario, éramos y seguimos siendo buenos amigos personales, pero eso era la discrepancia realmente existió. Bueno, podría decirse que la política exterior de Frondizi fue una manzana de la discordia con el ejército, ¿no? Sin la menor duda. ¿Y ahí qué corrientes? Con el ejército y con la armada. Con la armada. ¿Y qué corrientes de opinión empezaban a gestarse dentro del ejército con relación al gobierno de Frondizi? Partamos de la premisa de que la base, el hueso duro, digamos, la columna vertebral del antifrondicismo del ejército era la relación con el peronismo, ¿no? El pacto nunca lo diglutió prácticamente la totalidad del ejército, ¿no? Inclusive los que eran firmes defensores del orden constitucional, digamos, Lanusse, por ejemplo, López Ofranc, gente que luego se destacó en la línea de los que se llamaron los azules, eran cualquier cosa menos conspiradores, eran firmes sostenedores del gobierno. El caso Federico de Álzaga, estoy hablando de los que vinieron a sofocar la rebelión de Toranzo Montero, como era Enrique Hollenberg, ¿no? Eran firmes constitucionalistas, pero de ninguna manera simpatizantes con el peronismo, y desde luego el pacto lo tenían acá, ¿no? Ahora a esto se agregó a medida que el gobierno de Castro se proyectó en el horizonte, las discrepancias sobre la política con Cuba.
Obviamente no necesito decirles que el gobierno de Frondizi y el gobierno de Castro eran, incluso hay un libro de Frigerio de ese momento que se llama Dos modelos para señalar la oposición. No teníamos nada que ver, no le teníamos ninguna simpatía al gobierno de Castro, pero teníamos menos simpatía a dos cosas, a la política, a las formas de intervención. En esa época, digamos, principios como el asilo, la no intervención, eran muy caros a la diplomacia nacional, por una parte, y además estábamos convencidos que una política de antagonismo, que aislara al gobierno de Castro del resto de América, lo que iba a provocar el ingreso de la Guerra Fría en el continente. Es decir, Frondizi tenía la obsesión del problema de la Guerra Fría, Frondizi y Frigerio, pero por ahí en esa materia Frondizi era un absoluto convencido, aparte de su pacifismo casi gandiano, yo repudio la violencia casi gandiana, la preocupación de que la interferencia de la Guerra Fría en el continente provocara autoritarismos de izquierda y de derecha, se convirtió en un elemento determinante de la política y un elemento determinante de lo que fueron las decisiones fundamentales de política exterior de la época que me tocó vivir a mí, particularmente la política con Cuba y la política de acercamiento a Brasil. Al Brasil de Kubitschek primero y al Brasil de Jânio Quadros después. Las Fuerzas Armadas miraban eso con una enorme desconfianza. Y en algunos casos, es decir, mínimo desconfianza, máximo antipatía. Pero había muy poca gente en las Fuerzas Armadas, tanto en el Ejército como en la Armada. La Fuerza Aérea se metía bastante poco en el tema, no se metía prácticamente nada. Y era de tendencia bastante constitucionalista. Tanto en el Ejército como en la Armada había una oposición frontal a estas políticas que consideraban confusas, ¿no? Que sobre todo se hicieron claras a partir del acceso de Kennedy al poder y de la crisis que se produjo en la política latinoamericana con motivo del episodio de la Bahía de Cochinos. Episodio que, dicho sea de paso, no tomó de sorpresa al gobierno argentino, porque Eisenhower le había prevenido a Frondizi que iba a haber una intervención en Cuba, que luego que él mismo iba a hacer, ¿no? Pero que después desistió. De manera que usted tenía una línea que en la Armada representaba particularmente dos almirantes muy importantes, que eran el almirante Palma y el almirante Sánchez Añudo, que eran opositores frontales a la política interna de Frondizi en la medida en que llevaba todavía, digamos, el estigma para ellos del pacto, y a la política exterior en la medida en que resultaba una especie de neutralismo que ellos no concebían entre Cuba y los Estados Unidos. En una oportunidad en que, para poner un ejemplo que me tocó vivir a mí personalmente, yo era en ese momento el ministro de la Embajada en Brasil, estando en Buenos Aires, de paso, preparando lo que iba a ser la reunión de Uruguayana, me pidió el canciller que fuera a discutir mejor dicho, a defender en la CIDE una iniciativa que ha tenido el gobierno de Frondizi de lo que se llama una exploración de una gestión de buenos oficios entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos. Estamos hablando de febrero del año 1961. Para decirle una idea de cuál era el clima, cuando yo le explicaba cuáles eran las motivaciones, uno de los oficiales me dijo con toda naturalidad: ¿pero a usted le parece razonable que se intente mediar entre un caballero y un salteador de caminos? Esas cosas no se pueden, ahí no se puede intentar mantener una neutralidad, ¿no? Ese tipo de actitud, desde luego en el ejército, la representaba, yo diría, la enorme mayoría de los cuadros en actividad, ¿no? Tanto los que definitivamente estaban en actividades conspirativas, toda la línea que luego fueron los colorados, y que en ese momento
había representado primero el general Toranzo Montero y luego que él se retiró, otros oficiales como el general Navairo, por ejemplo, ¿no? Y también en la misma actitud estaban los que luego fueron los azules. Si usted le preguntaba a Alejandro Lanusse qué le parece lo que está haciendo la Cancillería, le diría, por lo menos me parece equívoco. Había una desconfianza de la verdadera intención de Frondizi. Además, a Frondizi se lo presentaba como la acción psicológica que llevaban en ese momento masivamente todos los servicios de informaciones, se lo presentaba como una figura maquiavélica. En el diario Correo de la Tarde de Manrique, que era el más violento de los opositores en prensa del gobierno de Frondizi, salió un día una caricatura en la que estaba un personaje vestido como renacentista, con un gorrito con una pluma, que decía Maquiavelo, y que estaba leyendo un libro cuya tapa era Frondizi, aprendiendo de Frondizi las técnicas de la acción política. Eso fue una acción psicológica muy paralela a la que se hacía a las actividades, a las ideas económicas de Frigerio, a las que se consideraba en última instancia de inspiración marxista, y además se las tachaba de deshonestidad. De manera que la verdad es que el choque con las Fuerzas Armadas con política exterior fue uno de los elementos decisivos del golpe, aunque no el principal. El principal siguió siendo el tema del peronismo, el tema del pacto. Y las relaciones que había al interior de cada embajada con los agregados militares, tengo entendido que era una época en la que los militares tenían una fuerte presencia en embajadas puntuales, digamos, ¿no? Pero ¿cómo se sobrelleva este tema desde Cancillería? No, mire, yo tuve la experiencia en embajada y tuve la experiencia porque fui el segundo de Carlos Muñiz en Brasil y encargado de negocios en más de una oportunidad en Brasil, y tuve una excelente relación con los agregados militares. Jamás emitieron una opinión sobre cómo se llevaba la gestión de la embajada en Brasil. Nunca. Eso es absolutamente la verdad. Y puede suceder que en alguna embajada hayan tenido más peso, pero habría que ver, por ejemplo, cómo la pasaba el embajador de Chile con su agregado naval, en Chile con su agregado naval, no podría dar testimonio. Pero cuando yo desde luego fui subsecretario, y fui un subsecretario de mucha, no fui un viceministro, como se llama ahora, de mucho manejo, diríamos, no estaba en la parte burocrática, sino estaba en la parte de conducción política. No teníamos dificultades con los agregados en las embajadas. Podíamos tener dificultades, sí, con los 10 funcionarios de la CIDE. Había 10, la CIDE durante el gobierno de Aramburu había incorporado a 10 funcionarios de la Cancillería. Yo hice una negociación con la CIDE para que nos dejaran de molestar incorporándolos a la carrera, porque ellos no estaban incorporados a la carrera. Con el subsecretario de la CIDE, que había sido agregado naval en Brasil, y del cual yo era muy amigo, hicimos una negociación, porque después había pasado a ser secretario general de la CIDE, o subsecretario, no me acuerdo, creo que jefe de la CIDE, para que se incorporaran a la carrera diplomática, y que entonces fueran diplomáticos y en consecuencia sometidos a la disciplina del ministerio. Ellos podían crear perturbaciones, ciertamente, porque eran espías. Espías no, eran espías del embajador en algunos casos. Es decir, uno no sabía qué es lo que informaban, sin perjuicio de que supuestamente intentaran averiguar algo en los países donde estaban acreditados. La verdad es que todo el mundo sabía que estaba en Brasil, por ejemplo. Todo el mundo sabía que era de la CIDE, de manera que no disimulaban su condición.
Pero los agregados militares no. Las dificultades las planteaba el Estado Mayor del Ejército y el Estado Mayor de la Armada, que eran mucho más importantes que los agregados militares. Tampoco recuerdo yo que hubiera quejas especiales del embajador de Estados Unidos, del embajador en Estados Unidos. A mí nunca se me quejaron los embajadores por interferencias de sus agregados militares profesionales, de sus agregados de la CIDE, sí, y ya le digo que por eso recurrimos a esa solución. Digamos, una especie de, entre comillas, de soborno. Al incorporarlos a la carrera diplomática y darles estabilidad, porque no tenían, queríamos, digamos, asegurarnos una lealtad primaria a la Cancillería y secundaria a su función informativa. ¿Y el ejército cómo se manifestaba respecto de la política de hidrocarburos que llevó adelante el gobierno de Frondizi? No fue un tema central de la crítica del ejército, es decir, el nacionalismo tipo Mosconi había pasado de moda, diríamos, ¿no? El ejército no se preocupó por ese tema. No hubo, es decir, vamos a ver, perdón, había un factor militar fuertemente opositor a la política económica de Frondizi, que eran fabricaciones militares, cuyo director era el general Martiarena. Martiarena era un nacionalista de viejo cuño y además muy gorila, tenía una profunda antipatía personal contra Frondizi y fue un activo conspirador durante todo el periodo, ¿no? Ahora, esa política, sí, ese sector podía crear alguna dificultad, sobre todo, pero no en el campo, no en el campo petrolero, pero sí en el campo siderúrgico. Ustedes que Frondizi tenía una obsesión por la siderurgia, ¿no? Que compartía con Frigerio. En ese sentido es decir, Frondizi quería decir industria pesada, básicamente, la industrialización de Frondizi. Y la siderurgia es la prioridad número uno. Hasta el punto que cuando fue a entrevistarlo a Kennedy, en la entrevista, él tuvo dos entrevistas con Kennedy, pero la que era, digamos, entrevista, visita de gobierno, no visita de Estado porque no fue a la Cámara, visita de Estado la hizo con Eisenhower. De los cuatro temas económicos que llevaba, uno era el siderúrgico, es decir, financiamiento siderúrgico. Ahora, Frondizi promovía también la siderurgia privada, promovía tanto a Sindar, el presidente de Sindar y dueño de Sindar fue su ministro de Obras Públicas, el ingeniero Acevedo, como a Techint. Es decir, Frondizi era íntimo amigo de Agostino Roca, ¿no? Muy amigo. Roca tenía una verdadera devoción por Frondizi y por Frigerio, pero sobre todo por Frondizi porque además ahí los unía la italianidad. Aunque Frigerio era italiano de origen, Frondizi era, diríamos, más italiano y estaba casado con una señora que era prácticamente totalmente italiana, aunque era nacida en Argentina. Ahora, la promoción de la siderurgia privada era promover una bestia negra para los nacionalistas de fabricaciones militares, que por supuesto controlaban Somisa. A pesar de que Frondizi tenía como una prioridad circunstancial en ese momento el segundo al torno de Somisa, y fue justamente el tema que llevó para conseguir financiamiento del Export Bank a Estados Unidos con Kennedy. Así que, en una palabra, el sector militar fue mucho más hostil a la política industrial de Frondizi en el campo siderúrgico que a la política energética en el campo petrolero. Ahora, hubo otros sectores de la actividad privada que fueron bastante más importantes en cuanto a su oposición a la política industrialista de Frondizi que los militares. Por ejemplo, Bungibor, ¿no? Que era un opositor radical a todo lo que fuera química o petroquímica, chocaba con sus propios intereses de importación y producción. Bueno, uno de sus objetivos durante la carrera diplomática que tuvo en el gobierno de Frondizi fue el acercamiento a Brasil. Así es. Uno de los puntos más salientes fue evidentemente
el Tratado de Cooperación y Amistad iniciado con el Brasil durante la presidencia de Kubitschek y que después fue firmado por Quadros. No, el asunto fue así. Digamos, la idea del acercamiento con Brasil fue una... Frondizi tenía en su política regional dos prioridades fundamentales. Uno, resolver el problema de seguridad que él entendía que era la relación con Chile, y otro, lo que hoy se llama, pero que entonces empezó realmente a planear como tal, una alianza estratégica con Brasil, ¿no? Esos dos problemas estaban íntimamente vinculados, puesto que la política exterior argentina tradicionalmente se había enfrentado con el fantasma potencial del entendimiento Brasil-Chile, de acuerdo a la vieja ley de las fronteras mediatas. Es decir, yo soy amigo del vecino de mi vecino, puesto que soy enemigo de mi vecino, que había presidido, digamos, las relaciones europeas desde la aparición de los estados nacionales, o de los estados territoriales, si usted quiere, antes de los estados nacionales. Bueno, así que el capítulo de Chile tiene que ser absolutamente tenido en cuenta si se piensa en la relación con Brasil. Con Brasil, el acercamiento empieza en la gestión ya de Carlos Muñiz. Después de que el primer embajador que tenía Frondizi lo heredó de la Revolución Libertadora, era un gran embajador de la época conservadora, Felipe Spil, que había sido embajador en Estados Unidos, pero que era un tradicional antibrasileño, como era a su vez tremendamente anti-argentino los embajadores brasileños tradicionales y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Correspondencia publicada muchos años después por Itamaraty ha revelado las instrucciones que recibía el embajador brasileño en Buenos Aires, y en todas ellas transpiraba la conciencia de la Cancillería brasileña de que el enemigo principal de la seguridad brasileña era la Argentina, lo cual era por otra parte cierto si planteábamos un genuino problema de seguridad en una época en que Brasil y Argentina tenían el mismo volumen económico prácticamente. Brasil recién había pasado, el volumen de la economía brasileña había sobrepasado a la economía argentina en el año 50, 51, pero era una población 3,5 a 1, de modo que cuando yo llegué a Brasil como ministro consejero, la relación era 1.3 a 1, es decir, que eran prácticamente iguales, lo cual significaba una renta per cápita mucho mayor, un ingreso per cápita mucho mayor del lado argentino, y consiguientemente un excedente para todos los usos, desde la cultura a la defensa, muchísimo mayor que el que tenía Brasil. Excedente, digamos, no proporcional, sino real, cuantitativo. De modo que buscar un acercamiento con Brasil, aunque en el pasado había habido otros ensayos, digamos, Justo Vargas o desde luego Roca Camposalles, etc., era en ese momento muy, muy novedoso y importante, sobre todo porque las diferencias entre Brasil y Argentina habían empezado a hacerse muy grandes en la época de Perón. Brasil había sido un fiel aliado de Estados Unidos y la Argentina había sostenido ese proto-neutralismo que fue o proto-tercermundismo que fue la política de la tercera posición. Las gestiones con Brasil las inició en efecto Muñiz, y se suscribieron dos acuerdos de consulta mientras fue ministro Diógenes Taboada, con dos cancilleres brasileños, con el canciller Laffer y con el canciller el canciller que fue el sucesor de Laffer, era un político brasileño importante. Acuerdos, digamos, comparativamente de modestos alcances, en las que se insinuaba la idea de
una consulta sistemática. Pero esto preparó el terreno para que lo que iba a hacer luego siga un ensayo mucho más importante, que ya maduró en el gobierno de Yaño Cuadros, el llamado Acuerdo de Uruguayana. El Acuerdo de Uruguayana fue un paso fuertemente promocionado por la embajada, por un grupo, el grupo asesor de Frondizi acá en Buenos Aires, paralelo, que era fundamentalmente en ese tema encarnado por Carlos Florit, y implementado por el embajador Muñiz y por su segundo, que era yo. Yo personalmente redacté el texto del Acuerdo de Uruguayana, el borrador, que salió prácticamente como estaba escrito. La idea era organizar un sistema de consulta que preparara lo que podríamos llamar un acuerdo estratégico. Eso tenía en Brasil un sustento muy importante, un apoyo muy importante en una figura eminente de la intelectualidad brasileña que aún vive, Hélio Jaguaribe. Hélio Jaguaribe había escrito un libro que para nosotros, cuando llegamos a Río y lo leímos, fue una verdadera sorpresa, porque era exactamente lo que pensábamos nosotros, sin haber hablado nunca con él, que se llama El nacionalismo en la actualidad brasileña. Ese libro sostenía muy en síntesis una política que cotejaba lo que llamaba nacionalismo de medios con nacionalismo de fines, exactamente lo que pensaba Frondizi, por ejemplo, en la utilización del capital extranjero para objetivos de desarrollo nacional. Pero además entendía que la posibilidad de una política independiente de Brasil, que Jaguaribe entendía tarde o temprano sería inevitable en función de la dimensión del país y de su crecimiento, requería una alianza con la Argentina. Porque de otra manera, una alianza un cambio de alianzas, Argentina pasándose a ser aliado fundamental de Estados Unidos y enfrentándolo a Brasil, que privaba a Brasil de toda posibilidad de política independiente. Eso era, digamos, la sustancia del libro de Jaguaribe. De manera que mientras se desenvolvía el pensamiento en la Argentina por el grupo, diríamos, en última instancia el grupo de Frigerio, del acercamiento con Brasil, en Brasil había un pensamiento paralelo parecido, que tenía además una peculiar simpatía en el gobierno de Kubitschek, sobre todo en la figura más importante desde el punto de vista intelectual del gobierno de Kubitschek, que era Augusto Frederico Schmidt. Augusto Frederico Schmidt era el consejero áulico, era un equivalente de Frigerio, diríamos, desde el punto de vista sin la preparación técnica de Frigerio, era un gran hombre de negocios, uno de los grandes poetas de la lengua portuguesa y un tipo de mucha imaginación, muy inclinado a la buena relación con la Argentina. Había surgido, cosa rarísima, un grupo influyente en los dos gobiernos que era pro-argentino en Brasil y pro-brasilero en la Argentina. Nosotros tuvimos una relación muy íntima con ellos, y con un equipo, con el grupo diplomático de profesionales de Itamaraty, que eran los que instrumentaban en buena medida las ideas de Schmidt, entre las que figuraban, digamos, embajadores como Mario Gibson Barbosa, es decir, diplomáticos como Mario Gibson Barbosa, que era un joven embajador, que después fue embajador en el gobierno de Yaño Cuadros y jefe de gabinete del canciller, en fin, se convencieron de que una relación buena con la Argentina era objetivamente conveniente para los intereses brasileños. Así como nosotros estábamos convencidos de que una buena relación con Brasil era objetivamente conveniente para los intereses con la Argentina. Lo cual suponía una serie de implicaciones importantes con relación a los países vecinos. Por ejemplo, el abandono por anacrónicas de las disputas sobre Uruguay, fundamentalmente sobre Bolivia y Paraguay como áreas de influencia, que era una copia, diríamos, amateur de las políticas europeas de zonas de influencia franco-alemanas, por ejemplo,
y incluso con Uruguay, aunque Uruguay nunca había sido en realidad había sido un área importante de disputa, pese a que el presidente Geisel, que fue el presidente que yo tuve, con el que yo negocié muchos años después, él tenía una peculiar debilidad por Uruguay. Y el otro problema era Chile. Fíjense ustedes que y ahí pasamos momentáneamente un paréntesis chileno porque es muy importante. Cuando yo le fui a llevar a Frondizi la idea del acuerdo de Guayana, y la consulta, las preguntas de Frondizi fue: ¿cómo va a caer esto con Chile? ¿Cuál va a ser la región de Chile? Entonces yo le dije textualmente así: mire, presidente, el camino a Santiago pasa por Río de Janeiro. Todavía no es, Brasilia todavía no era la capital ya, pero todavía el gobierno estaba en Río. ¿Por qué esa preocupación de Frondizi por Chile? Pues Frondizi era un obseso de la Patagonia. Poca gente sabe que tiene un librito escrito Frondizi, muy divertido, que se llama Un yanqui en la Patagonia, de las pocas cosas que escribió de puño y letra. La mayoría de los textos que llevan la firma de Frondizi eran hechos por Isidro Odra. Bueno, eso lo escribió él, que era la biografía de un americano que se llamaba algo así como Willis de apellido y algo así como Bailey de nombre. Eso hoy es una rareza bibliográfica. Era un individuo que estuvo contratado por Francisco Ramos Mejía y que había hecho de la idea de la ocupación económica de la Patagonia el tema central de su trabajo, y estaba convencido de que ahí estaba una reserva estratégica y económica de la Argentina. Bien, ahí estaba el problema de la seguridad con Chile, porque las relaciones con Chile en realidad eran muy malas. Hay que ver lo que eran en los años 60 las relaciones con Chile. Incluso se había producido un gravísimo incidente con motivo de un episodio que había hecho la Marina, que se había apoderado de un islote en el canal de Beagle que se llama Snipe, que provocó una reacción muy violenta de la Marina chilena y un deterioro importante del cuadro de relaciones bilaterales. Frondizi, sin embargo, había trabajado una muy buena relación con Alessandri, el presidente de Chile, y habían firmado 3 acuerdos y un protocolo, 3 tratados y un protocolo para resolver el caso del Beagle y las islas del Atlántico Sur, el problema llamado de Río Encuentro o Palena, y el problema ¿cuál era el tercero? Del trazado general de la frontera argentino-chilena, con más la navegación de los canales fueguinos, ¿no? Es decir, un ensayo de solución global de los problemas limítrofes. Todavía no estaba, por ejemplo, no había aparecido como problema importante los hielos continentales, supongamos, ni tampoco como problema importante el caso del lago del desierto, que se iba a agravar con motivo del episodio que hubo en la época de Illia con la muerte del carabinero chileno. Bueno, de modo que la idea era más o menos la siguiente: estrechamos la relación con Brasil, eliminamos cualquier problema potencial de conflicto, ampliamos el campo de las relaciones comerciales con los brasileños, no tenemos en este momento ninguna incompatibilidad en el área de las inversiones, no somos adversarios en el problema de las inversiones, tenemos interés en actuar conjuntamente sobre Estados Unidos para el financiamiento del desarrollo continental, y con esto acabamos con la fantasía de Río Branco de que el único amigo fiel que tenemos en América del Sur es Chile, y dado que nuestra enemistad con Argentina nos permite tener un adversario en la retaguardia, un aliado en la retaguardia argentina. Así que la política iba a las dos puntas,
conseguir positivamente un acuerdo con Brasil y negativamente una eliminación de factores que alimentaban el conflicto con Chile. Esto no estaba todavía en el horizonte del problema de las hidroeléctricas. Fíjense que cuando yo todavía estaba en la embajada en ese momento en Chile, cuando se firmó el acuerdo de Uruguayana, y hasta que yo dejé la embajada de Chile, recién estaba en proyecto de estudio la represa de Urubupunga, es decir, las dos represas del complejo de Urubupunga, que era la primera explotación que iban a hacer los brasileños del Paraná propiamente dicho. Es decir, los dos saltos de Ilha Solteira y Jupiá y Ilha Solteira, parece el orden en que fueron ellos. Y desde luego las que se llamaba Sete Quedas en ese momento, Seche Quedas, que fue luego Itaipú, era simplemente un ejercicio. Yo, mientras estuve en Brasil, vi solamente una vez una pequeña información en un diario brasileño sobre estudios sobre Sete Quedas, que me acuerdo que igual me llamó la atención, lo recorté y lo mandé a la Cancillería diciendo, vamos a prestarle atención a este tema. Pero parecía una cosa como un proyecto absolutamente faraónico y más allá de los alcances. Bueno, Chaño Quadros recibió con interés, pero vamos a ver primeramente por qué, cómo nace la Conferencia Uruguayana. Ahí volvemos a ese tema de la mediación que les dije que circunstancialmente yo había tenido que estar en una reunión con la CIDE y la comparación del caballero y el asaltante de caminos. Ocurrió que el canciller Roa, canciller de Castro, mandó una carta circular a todos los países con los que decimos de América Latina con los que Cuba mantenía relaciones, que eran la mayoría, eran 14. Todavía tenía muy pocas relaciones interrumpidas en el gobierno cubano. Ese era un largo relato de quejas de cómo los norteamericanos se estaban apretando. Estamos hablando de antes de Cochinos, pero después